La geopolítica no se detiene ni en los tiempos del coronavirus y vamos a ver que a lo largo de las últimas semanas nuevamente estamos teniendo un enfrentamiento entre lo que sería Estados Unidos, Venezuela e Irán. Como ya hemos estado platicando a lo largo de este año, los enfrentamientos entre dichos países han sido constantes. Empezando el año tuvimos el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el asesinato selectivo del general iraní Qasem Soleimani a las afueras del aeropuerto internacional de Bagdad en Irak, y como respuesta el gobierno de Irán bombardeó dos de las bases militares que Estados Unidos tiene en Irak. Por el otro lado, el gobierno de Estados Unidos y Venezuela están enfrascados en una pelea a partir del desconocimiento de Estados Unidos del régimen de Nicolás Maduro como el presidente legítimo de dicho país, y con el reconocimiento de Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Y más reciente tuvimos la operación fallida, Operación Gedeón, donde participaron dos mercenarios estadounidenses, los cuales buscaban irrumpir, tener una incursión armada en territorio venezolano con la finalidad de provocar un cambio y apresar a Nicolás Maduro para poder llevarlo ante cortes estadounidenses, donde es acusado por cargos de narcotráfico. Entonces vamos a ver que a partir del 25 de mayo surgió la información de que 5 buques petroleros iraníes estaban viajando hacia Venezuela con más de 50 galones de gasolina con la finalidad de suministrarle dichos insumos al régimen de Nicolás Maduro, en el cual también ha sido reportado que hay una carencia absoluta de la gasolina, aun cuando dicho país literalmente es la reserva más grande de petróleo a nivel mundial. Entonces vamos a ver que una vez que se da a conocer la intención del gobierno de Irán de mandar esos buques petroleros a Venezuela, el gobierno de Estados Unidos no tardó mucho en de inmediato amenazar al régimen de Irán, en el sentido de que si no se desistían de dicho plan, de inmediato se iban a implementar acciones ulteriores, las cuales se iban a lamentar. Obviamente el gobierno de Irán no hizo caso a la amenaza del gobierno de Estados Unidos, y aquí la sorpresa fue que los primeros buques llegaron sin ningún obstáculo a territorio de Venezuela, a aguas venezolanas, las cuales, en el Inter, en gran parte del trayecto fueron escoltados por buques de guerra venezolanos y aeronaves militares de dicho país. Entonces, de esta forma, vamos a ver que sin ninguna oposición, llegaron esos primeros buques iraníes a territorio venezolano, y de inmediato, empezó a haber una divulgación de propaganda por ambos gobiernos, en el cual señalaban que era un capítulo en el cual iba a pasar a la historia, como donde se podía ver cómo habían vencido al gobierno de Estados Unidos. Lo que no se sabía en ese momento es que el gobierno de Estados Unidos, tras bambalinas, estaba haciendo un despliegue diplomático para poder identificar a todas las personas físicas que estaban detrás de tal operación, y una vez que las identificó, empezó a contactarlas, empezó a hacer todo este despliegue con sus aliados para poder establecer sanciones coercitivas de carácter unilateral inteligentes en contra de estas personas físicas, en el sentido de que si seguían colaborando con el gobierno de Irán, iban a verse afectados. De esta manera surgió en los últimos días la noticia de que el gobierno de Estados Unidos había logrado que 2 buques del pabellón de Libia, los cuales son sus dueños de nacionalidad griega, tuvieron que cambiar de planes, y de inmediato ordenaron el regreso de sus buques a los puertos de origen para evitar las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ya le estaba amenazando. Este tema va a ser muy relevante, primero por el contexto que estamos viendo de enfrentamiento y por la situación tan delicada que está existiendo en la relación bilateral tanto entre Estados Unidos con Irán y Estados Unidos con Venezuela, la cual en cualquier momento puede descomponerse a tal grado de llegar a haber un intercambio de carácter bélico. Ya vimos también cómo a lo largo de los últimos días el gobierno de Irán ha desplegado varios buques militares en lo que sería la zona aledaña a su territorio, la zona aledaña marítima, para acosar a algunos de los buques militares estadounidenses, y por el otro lado el gobierno de Estados Unidos ha desplegado sus fuerzas armadas en la región de Venezuela para también realizar este acoso a esos buques petroleros iraníes que estaban llegando a territorio venezolano.
Entonces vamos a ver que la situación es muy delicada en la relación bilateral entre estos países y también va a ser muy interesante analizar este nuevo capítulo de enfrentamiento entre Estados Unidos, Venezuela e Irán por las diferentes repercusiones que vamos a tener de derecho internacional. El día de hoy vamos a estar platicando sobre lo que sería el tema de las sanciones coercitivas de carácter unilateral que los estados van a imponer. Vamos a reflexionar sobre cómo está la esfera del carácter multilateral, qué nos dice el derecho internacional. De igual forma vamos a ver cuál es la regulación del derecho del mar sobre alta mar. Y finalmente vamos a hablar sobre lo que sería la piratería y cómo se puede manipular la interpretación de estas figuras jurídicas pues para fines propagandísticos y para generar o para emplearlos como falacias nominales en la retórica de las relaciones internacionales. El primer punto va a ser sobre las sanciones coercitivas de carácter unilateral y aquí les voy a recomendar para aquellos que quieren conocer un poco más sobre cómo el gobierno de Estados Unidos ha empleado las mismas a lo largo de la historia moderna y de igual forma cómo coexisten con el sistema multilateral. Les recomiendo que escuchen el podcast El ABC del Derecho Internacional, donde hago un análisis general y un análisis específico respecto al comportamiento que Estados Unidos realiza en el tema. Pero bueno, regresando al objeto de análisis del día de hoy, pues vamos a ver que las sanciones coercitivas de carácter unilateral van a ser aquellas medidas de autoayuda que los gobiernos van a tener a la mano como herramientas de política exterior para tratar de obligar a un tercer estado a que adecúe su conducta a lo que se espera de dicho estado bajo el derecho internacional o respecto a una obligación en concreto que tienen esos dos estados. Hay que recordar que el sistema internacional está surgiendo de manera fragmentada y vamos a ver que no existe una autoridad supranacional que pueda poner orden en las relaciones internacionales. Ante dicha ausencia, la mayoría de los estados se van a ver en un régimen horizontal donde los mismos sujetos de derecho internacional tienen que convencer y obligar a sus pares a que adecúen sus conductas a lo pactado en un tratado o a lo que se espera bajo una norma consuetudinaria del derecho internacional. Entonces, de esta forma, pues vamos a ver que antes de lo que sea el sistema de Naciones Unidas, las sanciones coercitivas de carácter unilateral pues van a ser una de las herramientas que se encuentran en el catálogo de acciones de política exterior que los estados pueden implementar para tratar de defenderse en la esfera internacional. Las sanciones coercitivas de carácter unilateral van a ir más allá del reproche diplomático, pero son un paso anterior de lo que sería el uso de una acción armada o lo que sería una acción de carácter bélico. En otras palabras, no se busca un enfrentamiento tan directo como el declararle la guerra a un país o realizar una agresión en contra de un país en específico. Entonces, las sanciones coercitivas de carácter unilateral serían de forma similar a las represalias legales que vamos a tener codificadas en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre hechos internacionalmente ilícitos, la responsabilidad internacional de los estados, y aquí vamos a ver que las contramedidas es justamente el recurso que los estados tienen ante una eventual violación de derecho internacional por parte de un tercer estado. Una vez de que vamos a tener la codificación de la Carta de las Naciones Unidas, vamos a ver que el sistema de sanciones, el monopolio del mismo, va a estar concentrado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual puede actuar y puede adoptar dichas sanciones a la luz del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas en lo referente de actos que pongan en riesgo la paz y la seguridad mundial. Entonces, actuando bajo el capítulo 7, vamos a ver que el Consejo de Seguridad es el órgano internacional facultado para poder implementar este tipo de sanciones. También es muy importante señalar que en el régimen del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Asamblea de Estados Partes, cuando hay una falta de cooperación por parte de los Estados miembros respecto a una orden de cooperación de la Corte Penal Internacional, también está facultado para poder establecer este tipo de sanciones. Y en lo que sería la figura de responsabilidad para proteger, R2P, pues vamos a ver que también uno de los pilares es de que los estados pueden establecer este tipo de sanciones de carácter unilateral una vez que el despliegue diplomático falla
para evitar que el Estado cometa atrocidades masivas en contra de su población. De esta manera, pues vamos a ver cómo en esos tres regímenes autocontenidos a los cuales acabo de hacer referencia, pues vamos a ver que es reconocido por la comunidad internacional que hay órganos multilaterales específicos los cuales se van a encargar de establecer este tipo de sanciones. Entonces, de esta manera, pues va a surgir una posible interpretación en la cual algunas personas señalan que debido a la existencia del régimen multilateral, pues el régimen unilateral de sanciones coercitivas pues va a ser violatorio del derecho internacional. Aquí, bueno, no hay un punto final en el cual podamos zanjar esta discusión, si bien es cierto la opinión institucional de Naciones Unidas, especialmente a través de los relatores especiales en materia de derechos humanos, han señalado que las sanciones unilaterales coercitivas pueden violar los derechos humanos de las personas, pueden violar el principio de libre determinación de los pueblos y pueden violar el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Pues bueno, una cosa es lo que sería este tipo de reproche político que hagan esos órganos políticos y otra cosa es lo que señale el derecho internacional. Entonces, viéndonos desde un punto de vista estricto, desde un punto de vista general, podemos señalar que coexisten tanto el sistema de sanciones unilaterales coercitivas que establecen los estados y a la cual estamos haciendo referencia que hace el uso frecuente del gobierno de Estados Unidos, a lo que sería el régimen multilateral. Entonces vamos a ver que el régimen unilateral, en el cual el gobierno de Estados Unidos a lo mejor sería el punto de referencia por la frecuencia tan común de emplear las mismas, pues vamos a ver que al día de hoy tiene sancionado a diversos países, entre los cuales sobresalen Rusia, China, lo que sería Irán, Venezuela, Cuba, Siria. Entonces, de esta manera, pues vamos a ver que hay un uso frecuente, pero aquí el truco para poder respaldar estas sanciones coercitivas de carácter unilateral es la fuerza que tenga dicho Estado para poderlas ejecutar en la esfera internacional. Entonces aquí va a ser común que los estados utilicen a los estados aliados pues para que también les ayuden a imponer estas sanciones coercitivas de carácter unilateral y generar un bloque que obligue al tercer estado a adecuar su conducta o modificarla en lo que hay una diferencia de opinión con Washington, D.C. Entonces aquí va a ser común que el gobierno de Estados Unidos no actúe de manera aislada, sino que se apoye en sus países aliados, y aquí es justamente ya hablando del diferendo con Venezuela, pues vamos a hacer referencia a las misivas que el gobierno de Venezuela ha mandado recientemente a las Naciones Unidas y donde acusa de que tanto Estados Unidos como Reino Unido, como Francia y como Países Bajos han desplegado diversos buques militares cerca de las aguas territoriales venezolanas sobre pretexto de realizar operaciones para poder bloquear cualquier tráfico ilícito de estupefacientes, pues supuestamente el gobierno de Venezuela acusa que tal despliegue naval es solamente con la finalidad de ejecutar las sanciones que el gobierno de Estados Unidos le está imponiendo a dicho país. Aquí el gobierno de Venezuela acusa que este despliegue y esta obstaculización que está haciendo con la libre navegación que tienen los buques venezolanos y cualquier otro buque que pueda ir a Venezuela, pues es una clara violación al derecho internacional, y aquí justamente nos vamos a adentrar a lo que sería el derecho del mar. Aquí el derecho del mar vamos a tener dos regímenes los cuales son vigentes al día de hoy. Por un lado vamos a tener las convenciones de Ginebra y por el otro vamos a tener la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que es conocida como la Convención de Montego Bay. En ambas convenciones se va a establecer la regulación de alta mar, que va a ser cosa de nadie. Va a haber varias libertades, entre las cuales se encuentra la libertad de pesca, la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, la libertad de tender cables, la libertad de investigación científica, entonces, y de crear islas artificiales. Entonces vamos a ver que en alta mar, como es cosa de nadie, pues todos los países a nivel mundial van a tener el derecho de una libre navegación y una libre pesca. Entonces aquí la única posibilidad que va a haber para que un estado pueda arrestar o hacer un abordaje a un buque que esté navegando en alta mar es tener una otra justificante bajo el derecho internacional. Si no se tiene una justificante, pues se va a caer en lo que sería la figura del delito de la piratería.
Y aquí justamente se vuelve relevante el análisis jurídico que hace tanto el gobierno de Irán como el gobierno de Venezuela, en el cual en las misivas que le envían a las Naciones Unidas señalaron que ambos países interpretarían cualquier obstaculización, cualquier arresto a alguno de los buques que ellos estaban enviando, lo iban a considerar primero como una violación al derecho a la libre navegación, segundo a lo que sea al libre comercio, y tercero, lo iban a considerar como un acto de piratería. Entonces aquí el gobierno de Estados Unidos y sus aliados, pues básicamente vamos a ver que se ampararon a lo que señalan las excepciones que vamos a tener dentro del derecho internacional y que van a estar codificadas en tratados que van a ser redactados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que son la Convención de Palermo y la Convención de Viena. La Convención de Viena sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas señala que cuando haya la creencia de que un buque está navegando en alta mar, pues va a existir el derecho a que sea abordado para hacer una verificación y tratar de bloquear ese tráfico ilícito de estupefacientes. Entonces, bueno, este abordamiento tiene que ser con previa autorización del Estado del pabellón. De igual forma, lo mismo va a acontecer con el tráfico ilícito de armas y con la trata de personas. Esos supuestos, con la finalidad de abatir de este delito de carácter transnacional, pues los diversos estados están facultados para poder hacer abordajes en alta mar cuando se tiene evidencia suficiente de que un buque está empleado para poder realizar este tipo de conductas ilícitas. Y aquí es justamente lo que señalaba y lo que acusaba el gobierno de Venezuela, que estaba habiendo un abuso de derecho, ya que estaban calificando falsamente tanto Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Países Bajos para poder detener los buques venezolanos y estaban acusando falsamente que estaban traficando droga en dichos buques con la finalidad de arrestarlos. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que si no hay una justificante se cae en lo que sería el delito de la piratería. El delito de la piratería, tal cual como está definido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 82, señalamos que es el acto violento desde una embarcación privada en contra de una tercera, en la cual se busca hacer esa detención, ese abordaje para obtener un beneficio personal por parte del buque pirata. Entonces aquí la complejidad que podemos saber es que claramente no hay una concordancia en lo que sea la detención, el abordaje por parte de buques militares de un tercer estado frente a los buques de un tercero, pues básicamente porque la convención señala que tiene que ser un buque privado. Sin embargo, si nos vamos a la definición general que tenemos en la costumbre internacional, vemos que sí puede haber cabida en calificar ese tipo de acciones hostiles por parte de algún estado que tuviera sin justificación alguna un buque de otro país, pues lo podemos considerar como un acto de piratería, más allá de lo que pudiera ser también caracterizado como un acto de agresión. Aquí la problemática, y si bien muchos de ustedes dirán, bueno, pues no hay problema, si se comete una violación, pues vamos a una corte internacional, se adjudica el caso y se determina claramente quién tiene la razón, pues vamos a ver que no es tan sencillo. Nuevamente, aquí la dificultad va a ser que los países que están involucrados en el diferendo actual no van a reconocer la jurisdicción del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, que está creado por la Convención del 82, y entonces difícilmente va a haber una concordancia de aceptación de la competencia de dicho tribunal, y al no reconocerse la competencia de dicho tribunal, pues vamos a ver que no va a haber un órgano jurisdiccional internacional al cual someter esta disputa. Entonces, de esta manera, pues vamos a ver que en el año pasado, cuando hubo el mismo incidente entre el Reino Unido y el gobierno de Irán, donde supuestamente Irán acusó al Reino Unido de arrestar un buque iraní siguiendo las instrucciones de Washington para seguir este embargo que tienen en contra de Siria, y supuestamente porque había la sospecha de que el gobierno de Irán también le iba a proveer suministros prohibidos al gobierno de Siria, pues el gobierno de Estados Unidos le pide al Reino Unido que arrestara dicho buque. Pues vamos a ver que el gobierno de Irán, en lugar de adjudicarlo o tratar de resolverlo por medios diplomáticos después de la amenaza y solicitar que lo liberaran, pues el gobierno de Irán respondió con la misma moneda al gobierno del Reino Unido y arrestó a un buque del Reino Unido. Entonces, la forma en la cual se resolvió el asunto es el intercambio en la cual ambos países terminan liberando a los dos buques
que según la interpretación que los otros habían hecho de dicha acción, había sido ilegal bajo el derecho internacional. Entonces, este caso pues, se vuelve relevante en el enfrentamiento de Estados Unidos con Irán y Venezuela, porque cada uno de los estados va a hacer una justificación diferente del derecho internacional, cada quien lo va a interpretar de forma distinta. Entonces aquí vamos a ver nuevamente la dificultad, el poder establecer cuáles son los hechos reales. Entonces nuevamente si estamos en una lucha propagandística entre dos bandos, pues vamos a ver que cada quien está dando la versión que quiere dar y cada quien está interpretando el derecho internacional conforme le convenga. Entonces bueno, aquí va a ser difícil porque el derecho internacional puede ser manipulado para tratar de soslayar una causa sobre la otra. Entonces aquí unos acusan y unos señalan que el régimen coercitivo unilateral de sanciones pues va a ser muy benéfico, y aquí también podríamos señalar, aún cuando yo les comentaba hace unos momentos, que a nivel multilateral la opinión institucional de las Naciones Unidas, especialmente de sus relatores especiales en materia de derechos humanos, es recriminar la ilegalidad de las sanciones coercitivas unilaterales, pues vamos a ver la opinión justamente en este caso de otros organismos internacionales de carácter regional, como la Organización de Estados Americanos, en la cual a través de su secretario general Luis Almagro, pues señaló y recriminó la conducta del gobierno de Irán, en la cual él señalaba que estaba proveyéndole suministros a un régimen ilegítimo que es el régimen de Nicolás Maduro. En otras palabras, mientras Naciones Unidas recrimina en teoría este tipo de sanciones, pues vamos a ver que en la OEA en lo específico, pues señaló que el que estaba mal no era Estados Unidos, sino el que estaba mal era el gobierno de Irán por seguir apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces aquí justamente pues vamos a ver que a nivel internacional muchas veces la operatividad del sistema internacional va a estar obstaculizado por valoraciones políticas, por esta visión diferente del mundo que van a tener los diferentes países, y justamente sobre pretexto del principio de no intervención pues vamos a ver una parálisis en los sistemas internacionales. Entonces, para evitar que pudiera haber violaciones de derechos humanos, es que algunos estados muchas veces, a lo mejor con la lentitud de reacción que va a tener los organismos internacionales, es que van a recurrir a este tipo de sanciones de carácter unilateral. Entonces vamos a ver que difícilmente vamos a poder señalar en concreto cuál va a ser la perspectiva correcta y cuál va a ser la perspectiva incorrecta en el haber internacional. Será muy importante darle un seguimiento pormenorizado a cómo se desarrolla este caso, pero sin duda alguna aquí vamos a seguir viendo un enfrentamiento nuevamente entre Estados Unidos, Irán y Venezuela, especialmente ya que el gobierno de Irán y Venezuela consideran que no tienen nada que perder, y en lo que sea la lucha por la retórica, esta lucha propagandística, pues básicamente está desplegando un show hacia su población civil, y el gobierno de Estados Unidos está haciendo lo mismo en las vísperas de la elección presidencial que se avecina en su territorio. Seguiremos dándole seguimiento a este conflicto. No olviden dar like al video, dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, y nos estaríamos viendo en próximas cápsulas. Hasta la próxima.